Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 3 de octubre del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 23, el libro del profeta Nahum, capítulo 1, y la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Jesucristo es la palabra viva, Jesucristo es la encarnación de, de la palabra dicha y escrita por el Señor, de la palabra anunciada. Por eso se dice que la misma palabra es como fuego, porque la misma obra del Señor Jesucristo vino a ser un fuego consumidor y purificador, que su palabra es como martillo que parte, que es como espada que penetra, como lámpara que ilumina, como agua que purifica, como miel que endulza y fortalece. Que sea cada día la palabra del Señor entonces haciendo eso para lo cual el Señor le ha enviado. Dice el libro de Isaías que su palabra no vuelve a él vacía, que su palabra fue enviada para tener un efecto, pero es necesario que esa palabra haya unos oídos, un corazón dispuesto, disponible para entender, pero también para hacer lo que el Señor a través de sus palabras nos instruye. Hoy tenemos en la lectura, por una narración en el libro de Crónicas, donde eh, el pueblo de Judá, ya el pueblo de Israel había caído bajo el imperio asirio y, o sea, comparar un imperio a un pequeño reino que era Judá, que podríamos decir que prácticamente era una ciudad-estado, que sería Jerusalén, porque los asirios sí lograron tomar ciudades de lo que se conocía como el reino de Judá. O sea que estamos hablando de todo un imperio que había destruido naciones enteras, seguramente mucho más grandes y poderosas que la misma Judá. Un imperio que ya había destruido a sus hermanos vecinos, el pueblo de Israel, asediaba a Jerusalén. Y aquí pues hay una experiencia muy importante porque entra la voz que están diciendo los enemigos, las palabras que están enunciando los enemigos y por otro lado la voz, las palabras que está anunciando el Señor. Acordémonos que el profeta Isaías era el profeta de la época de el rey Ezequías, que es lo que está en segundo libro de Crónicas 32. Ellos eran, o sea, mientras Ezequías gobernaba, pues Isaías tenía la función de profeta y el profeta pues tiene la responsabilidad de conocer los pensamientos del Señor, o sea que el profeta en sí era el medio de la palabra del Señor, ¿sí? Y, y en medio de esta situación, donde, insisto, las voces que se escucha, que están diciendo, Sennacherib, obviamente por su experiencia, Sennacherib era el rey asirio, por su experiencia, eh, de alguna manera se burla de Ezequías, lo menosprecia, y sus palabras son no solo de burla, son palabras que amenazan, son palabras que desaniman, son palabras que de alguna manera tenían un fundamento. ¿Y qué fundamento tenía Ezequías? Perdón, Sennacherib, pues que tenía la experiencia de que ninguna de las naciones que ellos habían perseguido y asediado habían podido sostenerse ante su poderío militar. Em, Se burla del Dios de Ezequías, le dice, ¿cómo te va a librar tu Dios? Menosprecia al Dios de Ezequías y dice, ningún otro Dios. Acordémonos que en la antigüedad había una idea que cada pueblo tenía su Dios y pues había pueblos ya políglotas que tenían, o idólatras que tenían varios dioses. Así que
Cuando se hablaba del Señor, de Yahvé o de Jehová, como se traduce a veces, ellos lo entendían como el Dios de Israel, ¿sí? Como el Dios de los hebreos, pero seguramente otras naciones, en el momento de ver las acechanzas de los asirios, invocaron a sus propios dioses y pues nosotros sabemos ahora que esos dioses no iban a responder, entonces sucumbieron y cayeron ante el asedio asirio. Pero él no contaba con que el Dios de Israel no solo era el Dios de Israel, sino que era el Dios del universo. Y, y es muy importante cómo Ezequías se mantiene en su postura firme porque escuchó atentamente la voz del Señor. Y la voz del Señor en Ezequías le dio la seguridad, le dio la certeza a él y a su pueblo de poderse mantener ante semejante dificultad. Nosotros todos los días estamos enfrentando dificultades, acechanzas, amenazas, burlas, menosprecios. Unas, pues lastimosamente, porque nosotros mismos en malas decisiones las provocamos, pero también respecto a nuestra fe. El, el, el enemigo siempre está buscando hacer oposición a la obra del Señor, a que si el Señor quiere edificar a través de su palabra, el enemigo también usa las palabras para confundir, para desanimar. Pero tengámoslo muy presente y de allí la disciplina, la necesidad, la determinación de ir todos los días a buscar la palabra del Señor. ¿Cómo buscamos la palabra del Señor? A través de la oración y a través de la lectura y el estudio de la Biblia. Son las dos fuentes principales que tenemos hoy para poder escuchar la voz del Señor. Eh, a veces y hoy en día se nos ha vuelto y nos ha dado un poco más de pereza espiritual y pues pretendemos escuchar la voz de Dios con, con, con temas, predicaciones, enseñanzas y no estoy diciendo que no sea lícito, estoy diciendo es que a veces eh, tomamos como con un poco de ligereza la oportunidad que cada uno tiene de ir a la presencia del Señor. No necesitamos, el único intermediario que tenemos es el Espíritu Santo y el mismo Señor Jesús como abogado. Ahora, que sí necesitamos en algún momento orientación, guía, que en algún momento sí necesitamos un acompañamiento para ir conociendo y descubriendo las verdades espirituales, claro que sí, se necesita, pero no simplemente escuchar las experiencias de otros, sino construir nuestras propias experiencias de la mano del Señor. Así que, pues cada uno, como Ezequías, seguramente, como el pueblo de Judá en este momento, pues puede estar enfrentando situaciones amenazantes, pero tenemos un espectacular y un excelente ejemplo en qué hizo Ezequías. Escuchó la voz del Señor. Se concentró no en las voces de los demás que buscaban y que estaban representando sin duda alguna la voz del enemigo que querían matar, hurtar y destruir, sino que se concentró en la voz del Señor. El Señor cada día tiene una porción para nosotros. Cada día hay un mensaje para cada uno de nosotros y está allí en la Escritura, está allí a través de la oración y se van a sorprender cuando de manera permanente, disciplinada, cuando de manera frecuente, usted acude a la oración y a la escritura, se va a dar cuenta cómo la palabra del Señor, esa empieza a volver en su vida viva y eficaz, cómo usted va a poder experimentar que en verdad el Señor le habló y cómo no solo el Señor le va a hablar a través de la escritura, sino que usted va a experimentar en su interior que el Espíritu del Señor va a hablar a su conciencia, va a orientar su corazón. Y algo muy sorprendente de cuando cada creyente acude a la escritura, acude a la oración para escuchar esa viva voz del Señor,
algo bien interesante es que cuando va usted a sus iglesias, a sus congregaciones, van a ver cómo lo que el Señor en su intimidad le ha venido edificando, hablando, instruyendo, va a ser confirmado en la congregación. Y eso es muy bonito, o aclarado, porque también pasa que cuando su maestro, su pastor, su líder, aquel que le orienta en la fe, va a compartir la escritura, pues las dudas, las inquietudes que se le haya generado en su ejercicio personal y constante de buscar la voz del Señor, él o ella le van a aclarar, ¿sí? Así que es una oportunidad que todos tenemos. Todos estamos enfrentando diariamente situaciones que ignoramos, situaciones que creíamos tener bajo control, pero que en el devenir diario pues se puede salir de control. Hay tantas variables en la vida, pero la palabra del Señor es eficaz, pero la palabra del Señor permanece para siempre, pero la palabra del Señor no cambia porque es la esencia del mismo Señor. Y la palabra del Señor hoy puede ser para salvación, hoy puede ser para sanidad, hoy puede ser para liberación, hoy puede ser para despertar, para sanar, para restaurar, para que usted pueda volver a empezar. Por eso Pedro aconseja en la primera carta, en el capítulo 2 que nos corresponde también en la lectura de hoy, él empieza y quisiera que leyéramos desde el versículo 25 del capítulo 1. Pablo está haciendo un llamado, perdón, Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, 25, desde allí vamos a leer, está haciendo una exhortación a procurar la palabra del Señor, una exhortación a una vida de santidad, está exhortando, está llamando la atención para que volvamos el corazón al Señor. Y dice el versículo 25 del capítulo 1, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Voy a leer desde el 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Así que, ¿qué está diciendo Pedro acá? Bueno, todo pasa. Y seguramente se acuerdan de aquellas confesiones de fe que hacíamos en la Iglesia Católica. Todo podrá pasar, el cielo y la tierra podrá pasar, pero las palabras del Señor no pasarán, porque sus palabras son palabras eternas y son palabras de vida eterna. La palabra del Señor permanece para siempre. Dice la misma escritura que el Señor lo que prometió lo cumple, ¿sí? Somos nosotros los que muchas veces por nuestra falta de fe o desobediencia no permitimos que la palabra del Señor se cumpla en nuestras vidas. Dudamos, tememos y a pesar de que el Señor nos ha hablado esa palabra viva y eficaz, muchas veces nosotros prestamos el oído para escuchar otras voces que nos engañan, que nos desaniman, voces que nos confunden y que incluso nos llevan a irnos en contra del Señor. Entonces, ahora, ¿qué va a aconsejar Pedro luego, que ayer lo mencioné? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra del Señor es necesario eh, permitir que la palabra del Señor empiece a purificar y a limpiar nuestros corazones. Para poder desear la escritura, eh, es necesario que desechemos actitudes. Y según el comentario de Jamison Fawcett, él dice que esto que está en el versículo 1 es como una cadena o un proceso de pecado. Él dice que eh, la malicia lleva al engaño, que el engaño lleva a la hipocresía, que la hipocresía genera envidias y que las envidias generan detracciones. Es muy interesante su comentario. Él de alguna manera está
explicando como un proceso del pecado. ¿Qué nos aconseja Pedro? Desechemos la malicia, desechemos ese pensamiento doble, el pensar siempre más allá de lo que vemos o escuchamos. Desechemos esa suspicacia que mantenemos. Eh, la Biblia nos aconseja que confiemos fielmente en el Señor. La Biblia nos advierte que no confiemos en el hombre más de lo que confiemos en el Señor. Claro que sí, hay que ser un poco prevenidos, pero tampoco mantener una suspicacia y una malicia en todo. El que ve malo y maldad en todas las cosas, algo de malo tiene en su corazón. Yo no puedo pensar que todo en este mundo es malo. Yo no puedo pensar que toda la gente es mala. Más bien, yo creo que debe pasar lo siguiente. La oración y la escritura, la lectura y el estudio de la escritura, agudizan mi discernimiento. Una cosa es tener discernimiento y otra cosa es ser suspicaz, malicioso y desconfiado. Cuando yo tengo discernimiento, yo no tengo que estar buscando el lado malo de todas las cosas. Cuando yo tengo discernimiento, tengo claridad de la intención de las personas y de la motivación que envuelve las circunstancias. Pero cuando yo me centro en esa suspicacia, en esa malicia, en en esa desconfianza, en ese buscar y ver siempre lo malo, me falta discernimiento. Y si me falta discernimiento, me falta comunión con el Espíritu del Señor. Por eso Pedro dice, desechemos toda esa malicia que lo único que va a generar es engaño, porque cuando yo aplico, de hecho, ¿cuántos problemas de relación interpersonales tenemos por esa malicia y suspicacia? Por siempre estar pensando lo malo de los demás, por siempre estar pensando que los demás están en contra mía, por siempre estar pensando que me están mintiendo, me están engañando o me están manipulando. Cuando usted está en el Señor, cuando usted vincula su corazón al corazón del Señor y procura permanecer en Él, nadie lo va a engañar, porque es que el Señor mismo lo va a blindar, el Señor mismo lo va a proteger. Y quien pretenda hacerle algo a usted, pues el Señor es su defensa, es su escudo. Él es escudo alrededor nuestro. Así que sí hay que desechar esa malicia, hay que desechar esa tendencia a ver siempre lo malo y revísese. Cuando usted ve lo malo en los demás, es porque tal vez hay una raíz por allá profunda que hay que desarraigar, desecharla. Y se deseche también el engaño, la hipocresía, la envidia y cualquier detracción. ¿Y qué viene luego? Deseemos. Es un deseo casi intuitivo. El niño no está pensando en si la leche engorda o no engorda, ¿sí? El niño no está pensando en si la leche le nutre o no le nutre, si es muy buena o muy mala, si está muy fría o muy caliente. El niño siempre, simplemente, intuitivamente tiene hambre, intuitivamente desea profundamente, anhela pegarse del seno de su madre para alimentarse de la leche. Él no sabe si lo nutre, él no sabe las características químicas de la leche, solo quiere alimentarse. Así debemos desear la palabra del Señor, con inocencia. Simplemente necesitamos escucharte, Señor. Simplemente necesitamos ir a tu palabra. Que todos los días, dice el profeta Isaías, con mi corazón te he deseado en la noche, en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Que haya ese deseo permanente de buscarle, de escucharle, de ir a la escritura. Nosotros no podemos ser de aquellos cristianos que solo hacemos nuestro devocional de lunes a viernes y sábado y domingo y festivos, simplemente entramos como en unas vacaciones espirituales. Para el Señor no existen ni los días ni las horas, Él está en la eternidad. Nosotros necesitamos todos nuestros días ir a la fuente, a esa palabra que es un alimento puro para nosotros. Dice la leche espiritual no adulterada, o sea, anhelemos la palabra del Señor. Lo que les mencionaba ayer, la necesidad de ir directamente a la fuente primaria. Si todos tenemos acceso a una fuente primaria que es la Biblia, ¿para qué nos vamos a quedar entre las ramas? ¿Sí?
Eh, claro, hay libros muy bonitos cristianos, pero, pero a veces sobre estos libros se sientan doctrinas y teologías que van más allá o muchas veces contradicen la escritura. Hay que ir a la escritura, hay que ir a la Biblia. Ahí está la fuente primaria del conocimiento que el Señor nos ha concedido. Luego dice, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, han venido a ser la cabeza del ángulo. Piedras vivas. Nosotros somos, cada uno, como creyentes, una piedra viva que ha sido colocada para la edificación de la iglesia del Señor. Él es la piedra angular, Él es el fundamento, Él es la base. Sin la piedra angular, este edificio, este templo vivo, porque la iglesia es un templo vivo, no puede ser edificado. Nosotros entonces, al recibir su santa palabra, podemos entender ese lugar que tenemos en este gran templo vivo que es la iglesia. Somos piedras vivas, porque la piedra angular que nos sostiene, que nos vincula, que nos estructura, está viva. Nosotros estamos llamados a ser edificados y a crecer juntamente con el Señor. La Biblia, cuando Pablo le escribe a los Efesios, les habla que nosotros podemos llegar a la medida, a la estatura de un varón perfecto. Podemos llegar a ser como Cristo mismo, pero como la vida que nos vincula en la fe por su palabra. Es necesario entonces que entendamos que la palabra del Señor nos da los elementos necesarios para edificar. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, que Él es el perito arquitecto que puso el fundamento, o sea, Él como servidor del Señor coloca el fundamento que es Jesucristo, siembra a Jesucristo en el corazón, pero dice, de aquí en adelante, cada uno mire cómo sobreedifica. El Señor nos va a dar los materiales para sobreedificar y el principal material que tenemos para sobreedificar esta piedra viva es la palabra del Señor. A veces nos cuesta, a veces yo le he escuchado a personas que dicen, se me olvida, lo que leí se me olvida, no entiendo lo que leo, pero todo tiene que ver con el ejercicio, todo tiene que ver con el hábito, todo tiene que ver con la disciplina. Muchas cosas en la vida no sabíamos hacer, muchas cosas en la vida las hacíamos mal, las ignorábamos, pero la misma necesidad nos llevó a insistir en hacer ciertas cosas y en aprender. Para algunos conducir un vehículo era una tortura, era muy difícil, pero la misma necesidad los llevó a que debían aprender a conducir un vehículo y la práctica, la persistencia, la disciplina, la decisión los llevó a través del ejercicio a aprender a hacerlo. Eso pasa con la escritura, eso pasa con la lectura de la Biblia, eso pasa con el estudio de la Biblia. Hay que insistir, ¿sí? No renunciar a una gran posibilidad que tenemos de vivir de manera agradable para el Señor y de vivir de buena manera en este mundo. Insista en ir a la Escritura. Yo conocí hace muchos años un hombre que tenía dificultades para la lectura, porque lastimosamente no había tenido la oportunidad de estudiar adecuadamente, desde muy niño trabajaba. Pero algo que me sorprendió fue que él decidió tomar la Escritura y a veces solo podía leer uno o dos versículos al día, pero esos uno o dos versículos que leía al día los asimilaba, casi que los memorizaba, los entendía, los comprendía.
tal testimonio extraordinario de este hombre que con el pasar de los años en la escritura, en la Biblia, perfeccionó tanto su lectura, ¿sí? Porque él tenía un problema de lectura, algo, un poco de analfabetismo, pero a través de la escritura activó aquello que creía que no podía y con el pasar de los años se convirtió incluso en un maestro de la escritura. Así que a veces nosotros ponemos una cantidad de taras y obstáculos y creemos que el Señor no nos habla, que no entendemos la escritura, que nos quedamos dormidos en la oración, pero si no entendemos cómo vamos a vivir. No podemos seguir viviendo a la rueda de la fe de otros, cuando cada uno de nosotros tiene la oportunidad de estar a los pies del Maestro, de poder ser alimentados directamente de su mano. No vivamos, claro, dejémonos inspirar por la fe de otros, es completamente válido y lícito, pero todos tenemos la oportunidad de ser edificados como piedras vivas. Y hoy, usted que ha madrugado, se ha esforzado, no lo deje de hacer. Profundice un poco más de lo que aquí tratamos. Haga su propio, digámoslo así, su devocional personal, vaya más allá, bogue mar adentro en el conocimiento del Señor. Se va a dar cuenta cómo su cerebro, digo yo, fisiológicamente se activa, cómo su intuición espiritual se activa, cómo el poder del Espíritu Santo le va a dar mayor entendimiento, más inteligencia, más sabiduría. Y se va a sorprender cuando con el pasar del tiempo incluso abra sus labios como aquello que usted decidió insistir en procurar en la escritura, va a ser un buen consejo y va a ser sabiduría a través de su vida para otros. No podemos seguir acallando la conciencia de hacer una oración o escuchar un mensaje como para que la conciencia se tranquilice, porque de esa manera jamás creceremos. Necesitamos crecer para vida eterna, dice la carta de San Pedro. Así que entreguémosle este día al Señor y oremos. Pidámosle que nos acerque a Él y que en nuestro corazón esté este deseo ferviente de buscar su palabra como alimento vivo. Tu palabra dice que tú colocas el querer y el hacer por tu buena voluntad y te pedimos entonces esta mañana y en este nuevo día que nuestro corazón crezca un anhelo ferviente y permanente de ir a la escritura y a través de la oración agudizar nuestros sentidos, Señor. La oración me permite hablarte con libertad, pero la oración también prepara mis sentidos para escuchar tu voz a través de la escritura. Danos la disciplina, permítenos ver más allá. No nos dejes solo buscarte para solucionar el problema puntual de cada día. Déjanos verte más allá, pensar en términos de eternidad incluso, Señor. Yo te pido, Padre, que no dejes caer ninguna de tus santas palabras. Te pido que por tu palabra nos limpies en este nuevo día, que por tu palabra nos alimentes, nos fortalezcas, nos levantes y nos sanes. Una sola palabra tuya es suficiente, Señor. Y te pido que envíes tu santa palabra a cada corazón y que seas tú, Señor, sanando, limpiando, liberando, restaurando, haciendo de nuevo. Gracias por estar con nosotros, escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén.